Saludos hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. Meditemos juntos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. Nos dice la palabra: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este evangelio que la iglesia nos presenta hoy causa contradicción porque en otras partes de la Biblia escuchamos al mismo Jesús decir que seamos uno, como el Padre y Él son uno, con el Espíritu Santo. Y aquí nos dice la palabra que no ha venido a traer la paz, sino la división. Pues solo para aclarar un poco aquí en este asunto, solo quiero dejar ver de que cuando Jesús habla de la paz, no estamos hablando de una paz de asuntos domésticos o de asuntos civiles. Jesús no vino a arreglar el mundo en el aspecto social o en el aspecto judicial o en el aspecto revolucionario, por decirlo así. Porque miramos que esas fueron una de las tentaciones que él tuvo en el desierto, cuando el diablo le dice: conviertas estas piedras en pan, y también cuando lo tienta que se tire de un abismo, que los ángeles no van a dejar que lo toquen, y así el diablo lo tienta de todas formas. Y el Señor siempre le tiene una respuesta apropiada a esa pregunta que le hace el diablo, a las tentaciones. Y número 1, Jesús no vino a convertir piedras en pan porque no vino a ser panadero. Y no vino a rescatar pueblos de la injusticia social porque no es revolucionario, no es un activista. Porque Él no vino a arreglarnos esos problemas. Él no vino a solucionarnos el problema de la Green Card o el problema de las pandillas o el problema del narcotráfico. I'm sorry. Si nosotros pensamos que Jesús vino a hacer eso, no, Él no vino a hacer eso. Él vino a traer la paz que viene de acuerdo a su palabra, que es el perdón, la reconciliación, también el estar uno como firme en la fe, firme en su fe uno. No es fácil ser un profeta. Miramos que Jesús también como profeta, por predicar la palabra, por predicar el amor, por predicar la reconciliación, fue discriminado, y por prometernos la vida eterna y prometernos una vida en santidad y en paz aquí y proclamarse hijo de Dios, sabemos que fue crucificado. Entonces esto quiere decir que ser profeta no es fácil, se sufre. Lo mismo miramos en una lectura que nos presenta la iglesia hoy del libro de Jeremías, donde Jeremías nos dice ahí de que Jeremías fue arrojado a un pozo lleno de lodo porque el pueblo no estaba de acuerdo con lo que él decía. Y es que cuando uno predica la palabra de Dios, no se trata de que el que escucha vaya a estar de acuerdo. Cuando se predica la palabra de Dios, se predica la verdad. Cuando se dice que algo es pecado, es pecado. Cuando decimos que el aborto es pecado, es pecado. A algunos les dolerá, pero es pecado. Pues sabemos que Dios es el que da la vida y Él es el que la quita. Otros tendrán sus razones y se respeta, pero hay momentos en que uno tiene que tomar un lado, una posición en cuanto a la fe. No puede uno estar como hoja que lleva el viento, donde sopla el viento, para ahí va a agarrar uno, o lo que es más cómodo, va a tomar una posición uno nada más con tal de no correr un riesgo. Hay veces que nosotros caemos en esa tentación de que para no contradecir decimos: bueno, mi opinión al respecto es esto, pero es que no se trata de su opinión, se trata de lo que es pecado y lo que no es pecado, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y sabemos que muchas veces en nuestra posición en cuanto a nuestra fe, especialmente nosotros como católicos, a veces somos juzgados de ser extremistas, de ser demasiado duros. Y no es que seamos extremistas, para el que escuchan, no somos extremistas ni somos duros, ni tampoco somos radicales. Somos
Tenemos nuestras convicciones bien fuertes, eso sí, porque el católico ya convertido ya no cree por costumbre, ya no cree por tradición, ya no cree solo porque es la tradición de la familia, sino porque hemos llegado a creer por convicción. Y así como San Juan Evangelista y también como la Virgen María, que estuvieron de pie junto a la cruz el día en que Jesús estaba sufriendo y compartieron con él su calvario, a veces nos toca a nosotros también compartir ese sufrimiento por nuestra fe. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos experimentado la separación, no digamos física, de una familia, pero sí cuando un pariente nuestro se aleja de la fe o cambia de religión y entonces dice que deja de ser católico y dice que empieza a creer en otras cosas. Y cuando uno se pone firme en su fe como católico y no hay una reacción de parte del hermano que se está separando, pues duele. Como católicos duele cuando un hermano deja la fe católica, porque nos dice, hay un dicho por ahí que dice que para el que cree no hay necesidad de explicaciones, y para el que no cree no hay explicación suficiente. Y duele ver cuando alguien dice que no a la Eucaristía, cuando alguien dice que no cree en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo en la Eucaristía, cuando alguien no cree en la fe que hemos heredado de nuestros padres, duele. Y a veces lo tratan a uno como a Jeremías, que uno no dice lo que ellos desean escuchar. Si ser cristiano no quiere decir que uno se la va a pasar bien nada más. Fácil es estar en una iglesia donde no se predica el perdón ni la reconciliación, donde no se predica la conversión. Eso es fácil. Fácil es estar en una denominación donde no tiene que ir a confesión. Pues claro, si es el demonio el que quiere que usted crea eso, que no vaya a confesión, pues lea la Biblia. El día que Jesús resucitó, con lo primerito que hizo con sus discípulos fue ir a decirles, vayan y perdonen los pecados a todo el mundo, y les dio el Espíritu Santo como autoridad para eso. Y así miramos que nuestra familia corre el peligro de no tener vida eterna cuando se alejan y nos duele. Pero ¿qué nos toca? Por ahí hay otro dicho que dice que al que no cree, no le hables de la fe. Muéstrale tu fe con tus hechos. Muéstrale tu fe en la forma en que vives. Como católicos, como cristianos, nos toca también dar testimonio, ser testigos del Evangelio, del amor de Dios en nuestros corazones y estar firmes en nuestra fe, en lo que creemos, en los sacramentos de la iglesia, que es lo que nos ayuda a vivir en santidad aquí en la tierra. Recuerde que nosotros como católicos simplemente vivimos la palabra del Señor. El Señor ama al pecador, pero rechaza al pecado. Y muchas veces la Iglesia Católica también viene a ser como la conciencia de un pueblo que se opone también a los pecados sociales. Cuando usted vota a favor del aborto, cuando usted vota a favor de discriminar a los inmigrantes, cuando usted vota por leyes que afectan a la comunidad de alguna forma, ahí sí se vuelve un pecado social. Entonces, por eso al momento de ejercer nuestro derecho cívico de votar, pues tenemos la obligación de votar también por nuestros valores que nosotros llevamos enraizados en nuestro corazón. Mientras tanto, pues le invito a todos a que vivamos nuestra fe y vivamos no peleando, sino pedirle a Dios ese fuego purificador del que habla aquí. El católico que llega a misa solo cuando hay una quinceañera o solo para Navidad o solo Semana Santa, le invito a que se vuelva costumbre de ir todos los domingos a compartir, haga comunidad, participe y haga comunidad en su parroquia. No ande de parroquia en parroquia como que fuera inspector de iglesias. Nadie nos ha mandado a ser inspectores de iglesias. Hagamos comunidad, que eso es lo que el Señor quiere, que vivamos nuestra fe, porque mi fe se alimenta también de mi comunidad. Y por eso le pedimos al Señor en este día que nos ayude, que nos proteja y que ya no seamos católicos tibios, cristianos tibios. Dice la palabra, ya quisiera que fueran fríos o calientes, dice el Señor, porque de los fríos, Señor ya sabe, Jesús ya sabe que no tiene nada que esperar. De los que están ardiendo por la fe, por el Evangelio, el Señor sabe que puede esperar mucho. O sea, el Señor tiene que saber qué espera de usted. Pero del tibio, del católico tibio,
el que no le importa no ir a misa, el que no le preocupan los sacramentos, preocúpese. Si usted es del católico de corazón tibio, preocúpese. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que lo tibio al Señor le dan náuseas, le dan ganas de vomitar. No sea usted de esos. Pídale al Señor hoy en este día que le envíe un fuego purificador que encienda una vez más la mecha de su vela, de su corazón, que a lo mejor ya está humeando, y que pueda dar un fuego que ilumine no solo su vida, sino a toda su familia. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna.